Otro de los patrones de comportamiento es el control mental o lavado cerebral. Un paso delante del maltrato verbal y del abuso emocional es cuando el abusador ha logrado tener el control emocional de su víctima y lo mantiene bajo su yugo permanente. Convence a su víctima, por ejemplo, de que nadie podrá nunca ayudarla porque nadie se interesa por ella o por él. Además, la manipula por el miedo a que no será capaz de salir de dicha situación o que no podrá hacer nada si está alejada. Una especie de tortura mental que termina por socavar las fuerzas emocionales de la persona y tiende hasta ceder. Cede por completo el control de su mente y de su cuerpo a quien es su verdugo. Ayudar a una persona que ha llegado a este nivel es difícil. En parte porque aunque le muestren evidencias del abuso no será capaz de tomar decisiones porque se encuentra tan rebajada que se le dificulta pensar siquiera la posibilidad de salir de esa situación. Es el síndrome que padecen los que están esclavizados en las formas de abuso que se convierten en cadenas de control y tiranía emocional. Esto, que es habitual, suele descolocar a los observadores para que no logren entender cómo la persona lo soporta. El aislamiento social o familiar es otro de los patrones de comportamiento. El aislamiento es una forma de abuso emocional que deja a la persona bajo el control total del abusador. Muchos maltratadores, para poder realizar lo que intencionalmente hacen, tienen que lograr que sus víctimas pierdan contacto con sus grupos sociales y de origen, sus familias o sus amigos. Cuando esto ocurre, entonces quedan a la merced de los árbitros abusivos de quien han elegido ser maltratados como una forma de control. Otro de los aspectos que se señalan como patrones de comportamiento es el control del espacio y del movimiento. Una forma relacionada con lo anterior es el control del espacio y de movimiento. Algunas personas se ven disminuidas por sus posibilidades de desplazamiento, porque su abusador elige predeterminadamente a dónde debe ir y cuándo debe hacerlo. Eso no solo implica controlar a las personas con las cuales se relaciona, sino determinar cada momento y con quién debe vincularse. Incluso algunos llegan a controlar los espacios domésticos, impidiendo que sus cónyuges o hijos entren en determinadas habitaciones o toquen algunos objetos específicos. En el fondo, es la misma situación de poder que hemos señalado antes. Otro de los patrones de comportamiento es el abuso financiero. Una forma sutil y común de abuso que se da en las relaciones de dependencia es el caso del dinero y de los recursos. Son utilizados como un medio de control y de una u otra forma se humilla a la persona haciéndole sentir disminuida o dependiente. El dinero se torna en un medio de control y abuso porque deja a la otra persona con huellas invisibles de daño emocional, incapaz de administrar algún recurso o falta de confianza. El abuso espiritual también está relacionado, tomando en cuenta las comunidades religiosas donde se da este tipo de abuso, que adquiere mucha importancia emocional, especialmente para quienes tienen intereses religiosos, en parte porque lo religioso no solamente es parte de la vida cotidiana, sino que también configura un elemento básico en la estructura mental de muchas personas. Esto se da especialmente en contextos religiosos patriarcales, donde la mujer es considerada como un ser que debe ser dependiente y estar sujeta a los varones. En el mismo tenor, los niños son considerados propiedad paterna y por lo tanto se somete al mismo tiempo a vejámenes de sus madres o de sus padres. Se usa la religión no necesariamente cristiana, sino cualquier forma religiosa como una forma de control y lavado mental. Se convence a las personas de que deben recibir humillación y abuso por parte de un plan divino que garantiza que algunos deben tener la primacía soberana sobre otros. Incluso se utilizan los mismos símbolos y contenidos religiosos como violadores de la conducta religiosa. En este caso, a la mujer o la exigencia de la obediencia, a los hijos, sobre los supuestos de cómo debe ser honrar al padre y a la madre. Por ejemplo, en algunos cristianos los símbolos asociados a lo femenino se degradan y paulatinamente se van asociando al mal, a la destrucción
y al pecado. La encarnación inicial del pecado es Eva, la primera mujer que provoca la expulsión del paraíso para el resto de los mortales. Por culpa de Eva, Adán y todos sus hijos se ven condenados. En este caso, la religión y su contenido se utiliza como forma de validar conductas abusivas. Como la mujer se supone que es la encarnación del mal, es posible abusar sin desarrollar problemas de culpabilidad. Tal como hemos señalado en otro escrito, aún la expresión femenino está cargada de conceptos discriminadores. La expresión femenino fue creada para expresar lo que se consideraba la diferencia esencial y radical de la naturaleza de la mujer. Viene del latín femina, una expresión compuesta por fides, que se traduce en fe, y minus, que literalmente es menos. Su traducción literal sería la que tiene menos fe. Las implicaciones que la mujer, por no ser semejante a Dios, tienden a conservar menos fe. Por lo tanto, es proclive la incredulidad. Abusar de ella es por lo tanto visto como una especie de revancha con autorización divina. La complejidad de este abuso está dada por la manera en que se vive la vida religiosa en algunas comunidades. Mientras más cerrado sea el grupo religioso, más peligro corren los más vulnerables de dicho segmento de la población. Las congregaciones con características de secta son las que más abuso producen entre sus miembros. Por otro lado, mientras más fundamentalista sea la interpretación de los libros sagrados, más posibilidades hay de que se interpreten algunos pasajes de manera literal, favoreciendo el abuso y dando apoyo ideológico al mismo. El texto religioso vendría a legitimar la conducta abusiva. Es lo que Spolansky llama discurso sagrado, que se supone único y que no permite la réplica ni análisis, ni se da lugar ni a la duda ni al cuestionamiento. Cualquier actitud de este estilo se consideraba agraviante o un desafío al orden constituido. Es muy fácil confundirse en ambientes religiosos que con un manto de piedad a prueba promueven las más aberrantes conductas abusivas. Los periódicos suelen traer noticias al respecto y los que están afuera y no conocen cómo funciona la dinámica del abuso en las comunidades religiosas, emiten opiniones como «ellas lo permiten, es lo que les gusta» y otras similares, donde simplemente por la ignorancia terminan convirtiéndose en validadores de quienes abusan. Hay que tener mucho cuidado al momento de opinar para que no resulte esta opinión como descalificadora. Hablemos también de la violencia de género. Si hay un amor, no hay celos, ni descalificación, ni maltrato. Lo dice Fabiana Túñez. Las violencias de género son todas aquellas que se gestan a partir de la diferencia cultural entre ser varón y ser mujer. En este plano, lamentablemente, quienes han llevado las de perder, evidentemente han sido las mujeres. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en Viena la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En su artículo 1, define la violencia como cualquier acto basado en la pertenencia al sexo femenino que excuse o sea susceptible de causar a las mujeres daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, e incluye amenazas tales como a la restricción y privación arbitraria de la libertad, tanto de la vida pública como de la vida privada. Esta definición abre un amplio espectro de posibilidades y nos enfrenta con la necesidad de verbalizar lo que se observa como negativo, pero que la gente teme expresar, simplemente porque muchas veces vive bajo la violencia aceptable o culturalmente incorporada. La violencia de género está ligada a una forma de entender el binomio femenino-masculino. Los estereotipos sexistas enseñan que los varones deben ser fuertes, protectores, responsables de toda toma de decisiones importantes y propietarios, incluso de las mujeres. Y las mujeres, sin embargo, deben ser débiles, frágiles, responsables del ámbito doméstico y dependientes y vulnerables. Esta es la manera de entender la realidad masculina y femenina.
una manera que genera por muchos hechos una forma violenta de interactuar toda vez que se desconocen otros aspectos de lo femenino o se desvalorizan las actitudes patriarcales, paternalistas o proteccionistas, todo lo cual va en desmedro del desarrollo de la mujer como responsable integral. Se la ve a menudo como sujeta o dependiente, porque socialmente es lo que se espera de ella, todo lo cual supone la vulneración de derechos y de desconocimiento de su ser como persona. De allí en adelante, para la violencia de hecho hay solo un paso. La violencia de género es un patrón de conducta constante, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra otra persona por parte de su cónyuge, excónyuge, una persona con quien convive o que haya convivido, con quien sostiene o haya sostenido una relación afectivo-sexual, amorosa, o una persona que haya tenido unas o unos hijos para causarle daño físico a su persona en particular, sus bienes, o para causarle un grave daño emocional. Es interesante la definición de la ONU que incluye la amenaza como la vulneración del derecho y violencia de género. ¿Por qué? Simplemente porque deja en suspenso una violencia que en cualquier momento se puede dar generando ansiedad, estrés y codependencia del abuso. Como señala Ana Martos Rubio, que ya citamos, la violencia psicológica es un anuncio de violencia física, peor muchas veces que la violencia física, porque el anuncio es la amenaza suspendida sobre la cabeza de la víctima que no sabe con qué clase de violencia física va a recibir, una especie de espada de Damocles sexista, que perdura aún cuando la relación ya se ha cortado. Mis queridos amigos oyentes, esta ha sido otra parte del audiolibro que estamos realizando, donde analizamos cuáles son los patrones de comportamiento que tienen las personas y cómo se caracteriza la violencia y cómo, sin darnos cuenta, la terminamos normalizando. No te olvides de suscribirte si te gusta este audiolibro y quieres seguir escuchando más, y nos vemos en el próximo capítulo.